Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz, la gracia y el favor de Dios llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón en este momento. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a comenzar con una oración para darle gracias al Señor porque hoy tenemos un día de buenas noticias. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Estamos agradecidos contigo porque tú nos amas, Señor. Tú nos amas tanto que enviaste a tu Hijo no para condenarnos, sino para ser salvos por medio de Él. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí con nosotros todos los días y tú eres el que nos convences. Tú eres el que nos guía, tú eres el que nos dirige y tú eres el que nos defiende, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Esta semana estamos celebrando, recordando, conmemorando la Semana Santa. Para muchos de nosotros, la semana más importante del año es un tiempo de reflexión, es un tiempo de pensar, de meditar, es un tiempo de ir a la palabra, es un tiempo donde hay gente que no se congrega durante todo el año, pero durante este tiempo hay algo en nosotros que se mueve, nuestro espíritu se mueve, nuestro corazón está dispuesto, está buscando esa respuesta y Dios tiene palabra para ti el día de hoy. La Semana Santa representa el cumplimiento del plan de salvación de Dios para la humanidad. Para ti que me estás viendo, para mí que te estoy hablando, para todos los que estamos en este lugar, esta semana representa el momento más importante del Nuevo Testamento. Sin duda alguna, el relato más importante del Nuevo Testamento es la resurrección de Jesucristo. Nos narran las Escrituras que Él mismo regresaría del más allá al tercer día. En efecto, luego de la crucifixión vemos que a Jesús lo sepultaron. Incluso observamos que su tumba estuvo custodiada por unos guardias, pero a la mañana siguiente, al día de descanso, el sepulcro estaba vacío. Pues las mujeres iban con aceites a ungir su cuerpo ese día. Luego Cristo se les apareció en carne y hueso con sus heridas frescas, demostrándoles que Él había resucitado. Y nosotros tenemos que meditar con respecto a eso. Tenemos que ver qué dice la Escritura y tenemos que aprender, creer y vivir esta realidad. El Evangelio de Lucas capítulo 24 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que habían sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaba, ¿qué habrá pasado? Se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores. No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo, que al tercer día resucitará. Entonces se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana la madre de Jacobo y las demás que la acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que sucedía. Vamos a reflexionar, vamos a aprender sobre esta palabra. El mismo versículo 11 dice que a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no creyeron. Hay mucha gente que cree en Jesús como hombre, que cree en Jesús como profeta, que cree en Jesús como una buena persona, porque hay cualquier cantidad de pruebas arqueológicas de que Jesús estuvo aquí en la tierra. Recuerdo una vez estaba conversando con una persona en una cena, en una comida, y entonces yo empecé a hablarle acerca de Jesús y él fue muy receptivo al mensaje. Sí, me decía: Jesús es un buen hombre, Jesús hizo cosas buenas, me gustan las enseñanzas de Jesús. Y cuando llegamos al punto donde le hablé acerca de la resurrección, donde le hablé acerca de que Cristo estaba vivo, de que Jesús había resucitado de la muerte, él me dijo: no, eso es imposible, no lo creo. Hasta se molestó, se enfureció y me empezó a hablar de cosas que él había visto, programas de
investigación, programas de ciencia, programas muy humanistas donde ponían en duda si eso era posible. Pero es importante que nosotros creamos lo que dice la palabra. El mismo Pedro, que salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino, luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Para muchos esto es un asunto extraño. La gente dice, no, es imposible volver de la muerte. En el mundo se dice, todo tiene solución menos la muerte. Es algo a lo cual le tenemos miedo, es algo a lo cual la gente no puede explicar qué pasa después de la muerte, por qué morimos, qué pasa con el hombre, cuál es qué hay después de la muerte. Pero Jesús resolvió ese problema, porque Jesús venció a la muerte. ¿Cuándo? Cuando resucitó al tercer día. La tumba estaba vacía. Nosotros tenemos un privilegio. Tenemos un gran privilegio, que es que nuestro Dios está vivo. El Jesús en el que creemos está vivo. Habla, se comunica, comparte, atiende nuestro llamado, atiende nuestras invitaciones, nos busca, habla con nosotros. A Pedro al principio este asunto le pareció extraño y a mucha gente esto le parece extraño. Pero es un asunto de fe, es un asunto de creer. Todo lo que está escrito en la Biblia ha sido inspirada por Dios. La Biblia fue inspirada por Dios. Todas las cosas, todo el conocimiento humano que tú puedes encontrar en cualquier libro, con los años tiende a desaparecer. Un libro, una doctrina, una filosofía puede durar 50 años, 100 años, quizás un poquito más. Pero la palabra de Dios tiene miles y miles de años. Tiene miles de años y sigue presente, sigue viva, sigue vigente, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Esa es la razón por la cual nosotros nos reunimos los domingos. Porque los domingos nos reunimos para celebrar algo muy específico, que es que Jesús derramó su sangre para nosotros y estableció un nuevo pacto. Ese nuevo pacto que se hizo a través de la sangre de Cristo y que es para todas las naciones de la tierra. Nosotros no estamos bajo el viejo pacto, el antiguo pacto, el que Dios hizo a través de Moisés con el pueblo de Israel. Nosotros estamos bajo el pacto de la gracia que Dios hizo a través de Jesucristo con todas las naciones de la tierra. ¿Y dónde dice eso? Mateo 28, capítulo 18 en adelante, dice que Jesús, luego de haber resucitado, se acercó a sus discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¡Qué tremendo mensaje! Dice, vayan a todas las naciones. Jesús te está dando la oportunidad. No importa en qué nación tú me estés viendo, no importa si tú solamente medio entiendes lo que yo estoy diciendo, si tú crees, hoy mismo la gracia y el favor de Dios va a tocar tu vida. Luego dice, bautizándolo. El bautismo es un mandato. El bautismo es algo que se hace de manera voluntaria, que yo tomo la decisión de bautizarme. El bautismo no se hace con los bebés de un mes, ellos no pueden tomar una decisión. Yo me bauticé, por ejemplo, a los 28 años. Yo tomé la decisión de bautizarme. Yo creí, yo me preparé, yo estudié la palabra y vi que había un mandato, había un mandamiento que decía que yo me debía bautizar y lo hice. Y lo hice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está todo lo que nosotros creemos en un Dios trino, un Dios que tiene 3 personas, Dios que es uno solo, pero que tiene unas manifestaciones distintas. Fuera de ahí no vas a encontrar nada que te sea útil o provechoso. Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles a obedecer lo que les he mandado. Tú tienes que aprender. Yo te tengo que enseñar, los pastores te tienen que enseñar, gente capacitada y preparada te tiene que enseñar, pero tú tienes que aprender
a obedecer. El evangelio no es solamente intenciones. El reino de los cielos no se mueve solamente con ideas o pensamientos, se mueve con acciones, con decisiones y se mueve con obediencia, porque Jesús dijo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Hay mandamientos que tú y yo debemos cumplir. Y mira la promesa de Jesús y le dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Yo no estoy solo. Hay un Dios que está conmigo todos los días. Tú no estás solo. La soledad es una gran mentira, porque Jesús ha prometido que estará con nosotros siempre. Él dijo, les conviene que yo me vaya, y mi Padre les dará otro consolador, el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días. Pero sigamos en este capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Dice que iban de camino de Emaús, en el versículo 13, dice, aquel mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó Jesús. Aquí me voy a detener. Jesús quiere saber qué pensaban estos discípulos, estos dos hombres, sabemos el nombre de uno de ellos, llamado Cleofas. ¿Qué pensaban ellos que había sucedido? Yo quiero hacerte esa misma pregunta. ¿Qué crees tú que pasó en esa Semana Santa? ¿Qué crees tú que pasó en ese tiempo donde primero Jesús entra y es recibido con honores en la ciudad de Jerusalén? Unos días después tiene la última cena con sus discípulos, comparte el pan y el vino. Al día siguiente, en un juicio completamente injusto y amañado, es condenado injustamente, pero él ya lo había profetizado, ya él lo había dicho que iba a tomar tu lugar y el mío para pagar el precio de nuestro pecado. Él mismo había dicho que al tercer día iba a resucitar. Jesús es crucificado en medio de dos hombres. Estos dos hombres representan lo que hay en la naturaleza humana. Uno discute con él, pelea con él, sabe que está perdido, sabe que ha cometido errores, pero aún así ve a Jesús allí en esa cruz y discute, le reclama, tiene un corazón endurecido. Pero luego de allí hay otro hombre que reconoce su pecado, que reconoce su falta, que le dice a Jesús, ten misericordia de mí, que le dice, yo estoy aquí por una causa justa, yo he sido pecador, yo he sido homicida, yo he sido ladrón, yo he cometido un montón de pecados, tú no. Y este hombre se le revela quién es Jesucristo y le dice, yo te pido que me permitas estar hoy contigo en el paraíso. Y Jesús le dice, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese día un alma o un hombre se perdió y ese día un hombre y un alma se salvó. ¿Cuál fue la diferencia? La actitud hacia el sacrificio de Cristo. Pero al tercer día, domingo en la mañana, porque los judíos guardan el sábado, no hacen ningún tipo de actividades, el día de reposo, el día de descanso para ellos. Ellos van con la intención de preparar el cuerpo de Jesús, de limpiarlo, de tratarlo con aceites y especias aromáticas. Y se encuentran con que la tumba está vacía, con que hay unos ángeles que les anuncian lo que Jesús había prometido, que Él ya no está ahí, que Él resucitó. Y Jesús le pregunta a ellos, ¿qué es lo que ha pasado? Yo te hago esa misma pregunta. ¿Qué crees tú que pasó? ¿Crees tú en esto? ¿Tienes tu confianza puesta en un Dios que está vivo, que nos demuestra a través de las Escrituras y nos habla y nos confirma que Él resucitó, que Él está vivo, que Él habla, que Él comparte? ¿O crees simplemente en alguien que murió? Nosotros no visitamos ninguna tumba, no tenemos necesidad de eso. Hay una tumba vacía, me gusta mucho como un símbolo de lo que representa la victoria. La cruz es un símbolo
Y la tumba vacía es otro símbolo, uno representa el sacrificio, el que tomó el lugar de nuestros pecados, y el otro representa el que venció. Creemos en el que venció. Y mira la respuesta de ellos, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana. Muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Y mira la respuesta de Jesús: qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo todas estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Toda la Biblia habla del Mesías. Toda la Biblia anticipa, hay varias profecías y todas ellas se cumplen en Jesucristo. Desde Moisés y todos los profetas hicieron referencia a que Dios iba a enviar un Salvador. Y ese Salvador estuvo en medio de nosotros, caminó en medio de nosotros, hizo unas señales, unos milagros, unos prodigios que nadie es capaz de hacer, y lo hizo por amor. Jesús vino a esta tierra por amor y por obediencia. Por amor, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea, hablando de Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es un regalo. La vida eterna no se consigue con obras. La vida eterna no se consigue porque yo haga o deje de hacer. La vida eterna se consigue porque yo he puesto mi fe en Jesús como mi Señor y mi Salvador, y porque creo en lo que dice la palabra. Y la palabra deja clara y deja establecido en el Antiguo Testamento que un hombre, un Mesías iba a venir, que Dios iba a venir. Y en el Nuevo Testamento se cumplen todas esas promesas y todas esas profecías en Jesucristo. Pero a mucha gente, empezando por los discípulos, este asunto les pareció extraño. Este asunto les pareció difícil de creer, de entender, porque la mente humana no puede encerrar a Dios en un concepto. Yo simplemente he decidido creer, simplemente he decidido y he creído y he entendido, y el Espíritu Santo me ha convencido de que todo lo que dice la Biblia es cierto. Y la Biblia dice que Dios está vivo, que unos ángeles se acercaron a los discípulos y les dijeron: porque buscan entre los muertos al que vive. Jesús venció a la muerte. Jesús venció un problema que tú y yo teníamos. Venció varios, pero uno principalmente, que era la muerte. Estábamos completamente separados de Dios, estábamos destinados a la condenación, y Él tomó nuestro lugar y pagó el precio de nuestro pecado. Después dice que al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más de lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció, y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Aquí hay muchas riquezas en estas palabras. Lo primero es que Jesús hizo como que iba a pasar de largo. Tú no puedes dejar que Jesús pase de largo esta mañana. Tú no puedes simplemente escuchar esto y decir: un mensaje bonito. Esto no es un mensaje bonito. Esto es un mensaje de reflexión. Esto es un mensaje que puede cambiar tu vida, puede cambiar dónde vas a pasar la eternidad, porque no importa cuánto vive el hombre.
60 años, 70 años, 80, 90, algunos llegan a 100 años, eso no importa. Eso es nada en comparación a lo que es la eternidad. Y la eternidad solamente Dios tiene dos caminos. Tiene el cielo y tiene el infierno. No hay más para dónde ir. Y al cielo, al paraíso, a la presencia de Dios se entra única y exclusivamente creyendo y recibiendo la gracia de Dios que fue derramada en Jesucristo. Estos hombres le dijeron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche. Tú tienes que decirle eso a Jesús, quédate en mi vida, quédate en mi corazón, quédate en mi casa, no pases de largo. Ya he pasado demasiado tiempo sin ti, ya he pasado mucho tiempo alejado de ti, no lo quiero más. Quiero un cambio, quiero una transformación y creo y entiendo que solamente tú me lo puedes dar. Y mira, y fíjate esto, así que Jesús entró para quedarse con ellos. Si tú se lo pides, Jesús entra y se queda contigo. Si tú se lo pides, Jesús entra y vive contigo. Dice, luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Habla de unos ojos espirituales. Un poco más atrás decía que no lo podían ver o reconocer porque sus ojos estaban velados. Hay unos velos espirituales que no nos permiten ver y solamente Jesucristo puede quitar esos velos. Dice, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Conocer la palabra te hará libre. La palabra tiene el poder de transformar porque Jesús dijo, las palabras que les he hablado son vida y son espíritu. Te puedo hablar de muchas cosas. Te puedo hablar de muchas cosas de conocimiento, de estrategias, de motivación, de liderazgo. Puedo hablar de ciencia, de medicina, de astronomía, de astrología, de física, química, matemática, todo lo que tú quieras, filosofía. Pero solamente las Escrituras pueden transformar tu vida. Solamente cuando alguien te explica las Escrituras y tú la crees y tú la vives y tú la experimentas, hay una transformación, hay un antes y un después. Jesús marcó la historia, estamos en el 2023 después de Cristo y se habla de unos miles de años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús trajo un antes y un después. El versículo 33 dice, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y los que estaban reunidos con ellos y les dijeron, es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón, hablando de Pedro. Y a partir de ahora tú tienes que contárselo a otras personas y decirles, es cierto, Jesús ha resucitado, Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Nadie puede ir al Padre sino a través de Jesús. Tú tienes una encomienda a partir de ahora, que es la de ir y llevar el Evangelio. Hay lugares, hay personas donde solamente tú puedes entrar. Hay gente con la que solamente tú puedes hablar. Hay una encomienda que solamente tú puedes cumplir. Y te tengo una buena noticia. Jesús está vivo, Jesús está contigo, te va a acompañar, te va a representar, te va a respaldar con señales, con milagros y con prodigios. Dice que los dos, estos mismos dos discípulos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Nosotros tenemos la costumbre de tomar el pan y una pequeña copa de vino. Lo hacemos en memoria de Jesús. Lo haciendo porque el mismo Señor Jesús lo dijo, hagan esto en memoria de mí. El pan representa el cuerpo de Jesucristo que fue entregado por nosotros. Molido fue por nuestras rebeliones, por sus llagas y sus heridas, nosotros fuimos curados. Y en la copa, que tiene el jugo de uvas o el fruto de la vid,
Jesús dijo, esta es la sangre, mi sangre que por vosotros es derramada. Esta sangre representa el nuevo pacto que yo hago con ustedes. Luego Jesús se aparece a sus discípulos. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Cómo lucha el ser humano? ¿Cómo nos cuesta creer en eso? Jesús les dice, paz a ustedes, y ellos quedan aterrorizados. Todo lo contrario a lo que Jesús pretendía. Jesús les dice, paz a ustedes, y ellos aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. Esto a mucha gente le da miedo, que se hable de muerte, que se hable de sacrificio. Aún la palabra resurrección de entre los muertos como que le produce temor a mucha gente, pero Jesús le dice, ten paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Por qué se asustan tanto? Les pregunto. ¿Por qué tienen dudas? Miren mis manos, miren mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Y Jesús le dice, ¿por qué se asustan tanto? Les preguntó, ¿por qué les vienen dudas? Aquí hay dos cosas que nos persiguen cuando hablamos de estas cosas. El miedo a lo desconocido, el miedo a las cosas que no entran en la lógica humana, que no las puedo reflexionar, que no las puedo entender, que han chocado con lo que yo tengo en mi cabeza. Y después vienen las dudas. Pero Jesús le dice, mírenme, aquí estoy. Les mostró las manos con los huecos producidos por los clavos, sus pies también con los huecos hechos por esos clavos, y le dicen, soy yo mismo, tóquenme y vean. Es un tiempo de que tú tengas un encuentro personal con Jesucristo y dejas atrás todo miedo, dejas atrás toda duda, toda inseguridad, todo temor al futuro. Déjame decirte, tu futuro y mi futuro está en las manos del Señor. La Biblia es el libro más certero que existe. Es la palabra de Dios y Dios no miente. Dios no miente. Dios es perfecto, es santo y es soberano. El mismo Jesús le dijo, ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó, se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía yo estaba con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Todo lo que ocurrió, Jesús lo dijo anticipadamente. Hay una gran lucha, todavía un gran conflicto en que si los judíos mataron a Jesús, lo crucificaron, hicieron tantas cosas con él, él dijo, yo doy mi vida por ustedes. Todo fue parte de un plan de salvación. Todo estaba fríamente calculado, como dirían por allí, por nuestro Padre Celestial. Porque Él envió a su Hijo con un plan. Y ese plan es un plan de salvación. Pero Jesús les dijo que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Tú tienes que pedirle al Señor, tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te abra el entendimiento para que puedas comprender las Escrituras. Mucha gente me ha dicho, yo leo la Biblia pero no la entiendo. Me parece loco, me parece ilógico, me parece que no tiene sentido. No estás leyéndola con el entendimiento espiritual. Ese entendimiento solo te lo da Dios. Antes de leer la Biblia, antes de leer las Escrituras, tú tienes que orar y decirle, Padre, dame el entendimiento, la revelación, y la sabiduría para entender lo que está escrito en tu palabra. Miren lo que le dijo Jesús. Esto es lo que está escrito. Les explicó. Que Cristo padecería y resucitaría al tercer día como hoy domingo. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas.
Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y eso es lo que está escrito y es lo que nosotros creemos. No ponemos en duda lo que dice la palabra, simplemente lo creemos porque el Espíritu Santo ha puesto convicción en nosotros. Jesús lo explicó claramente lo que iba a suceder. Dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, que yo suba. Y mi Padre les enviará el otro consolador u otro consolador, el Espíritu Santo prometido. Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Eso sucedió tiempo después en el Pentecostés. En otro momento hablaremos de ese fascinante pasaje de la Biblia. El versículo 50 habla de la ascensión de Jesucristo a los cielos. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Comenzaron tristes, comenzaron asustados, comenzaron desconsolados por la muerte de Cristo porque su líder ya no estaba con ellos, pero mira cómo terminaron, con alegría. Y estaban en el templo alabando a Dios. Así tenemos que terminar tú y yo este día, con alegría, con gozo, con celebración, con fiesta, porque creemos en un Dios que está vivo, que ha resucitado, que cuando murió sus últimas palabras fueron consumado es. Eso es lo que quiso decir Jesús. Le dijo al Padre, Padre, he completado la obra que me encomendaste. He restaurado la relación de ellos contigo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Si hubiera alguna otra manera de que fuéramos perdonados, si hubiera otra manera de llegar al Padre, no hubiese sido entonces necesario que Jesús muriera en esa cruz de forma tan horrenda. Finalmente, este es un tiempo de celebración. El acontecimiento más importante de la historia que cambió nuestro destino eterno. Nosotros nos alegramos por cosas que suceden en este mundo. Hace unos meses hubo un mundial de fútbol y hubo fiesta. Muchos nos alegramos, otros se entristecieron, pero ya muchos no se acuerdan de eso. ¿Por qué? Porque todas las cosas que suceden en este mundo tienen un efecto temporal. Todos tus logros, todos tus éxitos, todos tus trofeos, todas tus medallas, con el tiempo se van a deteriorar, te vas a olvidar de ellos, con el tiempo eso va a pasar a la historia. Pero lo que estamos hablando el día de hoy, la resurrección de Jesucristo, tiene una significancia y una importancia eterna. No es algo terrenal. Nada se compara con la victoria de la cruz porque tiene un efecto eterno y le damos gracias al Señor y le damos toda la gloria a Dios. Y yo hoy quiero orar por ti, quiero bendecir tu vida, tu casa. Quiero que hoy, si comenzaste con una carga, con una tristeza, con una tribulación, con un desánimo, con un desgano, con una depresión, con una tristeza, con algo que a lo mejor ni tú mismo sabes explicar, porque a veces converso con personas y me dicen que tengo algo que no sé cómo explicar. Hay cosas que tú no las sabes y no las puedes explicar, pero sabes que no te sientes bien. Déjame decirte algo, hoy vas a terminar diferente. Hoy, si tú crees esta palabra, si tú crees en esta escritura, si tú crees en esta predicación, tu vida va a cambiar. Algo va a cambiar, porque las cosas no cambian de afuera hacia adentro, las cosas cambian de adentro hacia afuera. Un día yo le dije a Dios, necesito un cambio. Cuando uno está buscando un cambio, entonces empezamos a hacer cosas. Algunos van al gimnasio, otros buscan otro trabajo, otros comienzan una dieta, otros empiezan algún tipo de relación con otra persona, otros empiezan a practicar algún deporte. Buscamos llenar los vacíos, buscamos llenar nuestras vidas con actividades, pero con el tiempo nos salimos del gimnasio, abandonamos el deporte, fracasa la relación con esa persona
dejamos de hacer lo que estamos haciendo y volvemos al mismo estado donde estábamos. Pero cuando Dios entra en nuestras vidas, algo cambia. Porque naces espiritualmente, porque se te abren los ojos del entendimiento y empieza algo que el mundo no te puede dar, que se llama el gozo del Señor. Yo recuerdo que recién convertido estuve en una reunión con unos compañeros de clase, estábamos haciendo un trabajo y les dije que yo tenía gozo. Y ellos se empezaron a reír y se empezaron a burlar porque no sabían, nunca habían escuchado la palabra gozo. El gozo es algo que viene de adentro hacia afuera, es algo que Dios te da, que no depende de las circunstancias. Las cosas de este mundo son circunstanciales. Te ganas un dinero y te alegra. Pierdes el dinero, se acaba y te entristece. Alguien te dice algo bonito, te alegra. Alguien te dice algo feo, te entristece. Y así va, como una montaña rusa de emociones. Subes, bajas, subes, bajas. Pero cuando el gozo del Señor entra a tu vida, la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Es algo firme, es algo fuerte, es algo que no es circunstancial, que no depende de lo de afuera, depende de lo de adentro y depende de lo en que he creído. Vamos a orar. Quiero guiarte en esta oración y quiero bendecirte. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te doy gracias, porque tú diste tu vida por mí en esa cruz, porque tú pagaste el precio de mi pecado. Yo te pido perdón por todos mis pecados y yo hoy recibo el perdón de mis pecados. Porque hoy me apego, acepto, tomo el pacto de la gracia que tú hiciste en esa cruz derramando tu sangre por mí. Espíritu Santo, entra en mi corazón y haz de él tu habitación. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti, por tu casa, por tu familia, por esta palabra para que entre y dé fruto dentro de ti. La palabra nunca regresa vacía y no es casualidad que tú estés escuchando este mensaje. Padre, yo te doy gracias, Señor, por todas las personas que me están escuchando. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo los toque, los convenza. Padre, escrito está, Señor, que tú cambiaste el lamento en baile, cambiaste la tristeza por fiesta, cambiaste, Señor, el luto por alegría. Padre, yo te pido que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones de las personas que nos están viendo. Que tú hoy les des ese gozo, Padre, ese fruto que solamente el Espíritu Santo puede dar. Señor, toque esos corazones y dales alegría. Que de su boca pueda salir alabanza, Señor. Dale nuevas fuerzas, dale un renuevo, dale nuevas oportunidades, Señor. Que tú puedas traer vida, Señor, donde han declarado muerte, Señor. Porque a Cristo lo declararon muerto, pero al tercer día resucitó. Padre, haz cosas asombrosas esta semana. Y confirma esta palabra, Señor, con señales, con milagros y con prodigios, Señor. Porque sabemos, mi Dios, que más poderoso eres tú que el que está en el mundo. Señor Jesús, tú dijiste que toda potestad te fue dada en los cielos y en la tierra. Señor, no hay nada que te supere, Señor, y escrito está, Señor, que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Señor, yo declaro un milagro, que lo que parecía imposible, para el que cree todo es posible, y hay un milagro, está ocurriendo ahora en tu vida. Y pronto vamos a escuchar los testimonios. Te bendigo, te doy gracias por haberme escuchado, por haber escuchado esta palabra, este mensaje que Dios ha dispuesto para ti. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón en Cristo Jesús. Y recuerda que estamos en un tiempo de alegría, de fiesta y de alabanza. Amén.